¿sí? Pero para, digamos que objetos de lo que viene siendo lo que tienen que repasar ustedes, lo que es el concepto tal cual viene siendo el primerito que les comenté yo ahorita, es el estudio científico del comportamiento y el procesos mentales. Hasta ahí, ¿sí? Para que no batallen con esa parte. Y luego también vimos lo que era el comportamiento, ¿sí? Ahí abajito de básicamente el concepto de psicología vimos lo que es el comportamiento. El comportamiento es igual básicamente a todo lo que son las acciones observables, o todo lo que tú puedes observar, ¿sí? Y por eso les decía yo que originalmente lo que era la psicología no era considerada como una ciencia, precisamente por esto, porque lo que eran los procesos mentales y lo que era el alma, pues no se podía observar, ¿sí? Por lo tanto, se cambió un poquito por lo que era el comportamiento y así, por ejemplo, que eran las acciones observables y esas se podían observar y posiblemente se pudieran medir, ¿sí? Y luego también les mencioné por ahí, no sé si se acuerdan, les dije, hay algunos procesos que no se pueden observar de nuestra persona, que son 4 diferentes. Uno de ellos viene siendo la percepción, otro viene siendo el pensamiento, otro viene siendo el recuerdo y otro viene siendo los sentimientos, ¿sí? Por ahí les estoy explicando algunas cosillas de cada uno, lo que es la percepción, cómo percibimos las cosas, no sé si se acuerdan que les comenté, qué es lo que percibimos, o les decía yo, tal vez lo que vea alguno de ustedes es muy diferente a cómo lo veo yo. Les digo, tal vez un problema, no sé, que tengan ustedes tal vez en su familia o tal vez de otro tipo, no sé, con su pareja. Ustedes lo ven, por ejemplo, como algo bien complicado, bien difícil y que no van a poder salir de ese tipo de situaciones. Y desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, por ejemplo, yo lo veo como algo que realmente no tiene mucha importancia, ¿sí? Cada persona tiene una perspectiva diferente, tanto posiblemente visualmente de las cosas que ve, posiblemente de los problemas que enfrenta, ¿sí? Y eso es parte de lo que es la percepción, cómo perciben las personas las cosas, ¿sí? Otro es el pensamiento. El pensamiento, les decía yo, que no es posible que tú veas qué es lo que piensa una persona. ¿Sí? Te pueden estar diciendo un chorro de mentiras y estar pensando cosas diferentes, ¿sí? Eh, por ejemplo, muy probablemente ahorita muchos están pensando que te quieren echar otro sueñito antes del examen, ¿sí? Pero son cosas que yo no puedo ver, son cosas que no puedo observar, ¿sí? Tal vez si los viera precisamente, si prendieran la cámara y todo eso, tal vez algunos estarían medio dormidos todavía. Sí, les digo porque a veces, mientras paso lista, en la misma voz se les escucha que como que se acaban de despertar. Sí. Otro viene siendo lo que es el recuerdo. Los recuerdos también no los podemos, por ejemplo, observar tal cual, ¿sí? Pero les decía yo, a veces para que tú puedas recordar las cosas tienes que asociarlas con un sentimiento, ¿sí? Puede ser una cuestión triste, una cuestión complicada, eh, a fin de cuentas, o alguna cuestión, por ejemplo, de algún novio, alguna novia que se acuerden, por ejemplo, de ellos, ahí está guardado precisamente en lo que son los recuerdos, porque también está asociado con emociones. Pueden ser positivas, pueden ser negativas. Y los sentimientos, pues también son cosas que no podemos observar nosotros. Por lo tanto, esas son 4 de las cosas que no podemos observar de lo que son las personas: la percepción, el pensamiento, el recuerdo y los sentimientos. Y después, por ahí vimos lo que eran los objetivos de la psicología. Nada, les puse por ahí objetivos, pero obviamente son los objetivos de la psicología. Uno de ellos viene siendo describir, que va a describir lo que es la información recolectada mediante la investigación científica, ¿sí? Les decía yo, para que la psicología fuera considerada como una ciencia, tuvo que utilizar lo que es el método científico. Después de describir, otra sería predecir, que viene siendo predecir conductas futuras de los sujetos. Cómo van a actuar las personas dependiendo de las situaciones a las cuales se enfrentan, ¿sí? No, que yo les pongo un examen a algunas personas, hay algunos que se ponen ansiosos, hay algunos que se ponen a llorar, hay algunos que se ponen, es un decir, ¿eh? Hay algunos que se ponen tristes, hay algunos que se deprimen porque tienen un chorro de exámenes, ¿sí? O tienen exámenes y aparte tienen que hacer tareas. Por cierto, por ahí la tarea de esta semana, para que no se preocupen, se las cambié para el lunes de la próxima semana,
sí, para que tengan oportunidad de trabajarla el fin de semana. Perdón, me metí una pestaña. Tengan la oportunidad de trabajarla este fin de semana y la pueden entregar el lunes. El lunes yo se la reviso. Sí, y les digo que a partir de lo que viene siendo ya esta semana que entra, ya voy a revisar los días que les pongo yo por ahí. Si les pongo el día lunes 20, el día lunes 20 voy a revisar, y si alguien no va o no me lo puede entregar, pues ya se quedó sin ese trabajo, ¿sí? Para que tengan por ahí pendientes. Y después de escribir y de predecir, está también lo que es entender, lo que es la conducta y los procesos mentales cuando se puede explicar por qué ocurren, ¿sí? En algunos casos se pueden explicar o se pueden entender lo que viene siendo por qué las personas actúan de cierta manera, si conoces un poquito de su, ¿cómo se le llama? De sus antecedentes, de cómo son sus padres, de cómo ha sido su vida, cómo ha sido él o ella de niño. Todo ese tipo de cuestiones es posible entender lo que es la conducta de las personas gracias a lo que viene siendo sus antecedentes o cómo han vivido anteriormente. Y el último, pues viene siendo influir en lo que viene siendo la conducta de manera benéfica, ¿sí? Que en la cuestión de influir, pues se refiere, por ejemplo, de que si tienes algún problema, el psicólogo puede influir en tu conducta para que tú la puedas modificar y la puedas mejorar, ¿sí? Me refiero a mejorar a que no tenga, si tenías algún problema, o si les decía que si algún examen te pone triste o te pone depresivo o te pones a llorar, que puedas enfrentar más fácilmente ese tipo de emociones cuando vas a tener un examen, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, entonces los objetivos de lo que viene siendo la psicología. ¿Cómo se llama la última, profesor? La última viene siendo influir. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces sería describir, predecir, entender e influir, ¿sí? Para que lo tengan por ahí también vistos como los objetivos de la psicología. Después vimos un poquito de lo que era la historia de la psicología. Por ahí entraban algunas cuestiones. Les decía que, por ejemplo, la psicología surgió en un principio por lo que pensaban los filósofos y lo que eran los líderes religiosos, ¿sí? De ahí fue donde se hacían preguntas referentes a lo que venía siendo el ser humano. Sí, acuérdense que si llegaron a estudiar en algún momento de su vida filosofía, pues ya verán que, por ejemplo, se maneja mucho lo que es qué es lo que se viene en el ser humano. Por ahí una de las preguntas que les hice yo es si las personas o el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Quedamos que era bueno, nada más que la misma sociedad lo va modificando a veces, ya sea para que sea una mejor persona o para que sea una mala persona, dependiendo, ¿sí? Y por ahí les puse también, bueno, preguntaban la naturaleza humana, intentaban explicar el comportamiento humano, por qué las personas se comportaban de cierta manera, porque había algunas personas que se comportaban bien, porque había algunas personas que se comportaban mal, y era parte precisamente pues, de esta cuestión de lo que pensaban, lo que eran los filósofos y lo que eran los líderes religiosos en ese momento. Sí, acuérdense que antes pues era muy juzgado muchas cosas de las que hacían las personas, por lo tanto se manejaba mucho que tú te tenías que comportar bien, pero pues si te comportabas mal o tenías por ahí alguna situación, posiblemente en la cuestión religiosa lo consideraban como que estabas poseído o que tenías algún demonio o alguna cuestión así, pero obviamente pues ya sabemos que no, sino que simplemente hay seres humanos que tenemos características buenas y malas. Bueno, más bien todos los seres humanos tenemos características buenas y malas. De hecho, les digo, nadie está exento de que al menos en alguna ocasión haya hecho alguna cuestión mala, alguna travesura cuando estaban chiquitos, algo malo cuando, por ejemplo, ahorita están ya mayores que les dijeron no hagas esto y tú lo hiciste, ¿sí? O que pensaste que estaba mal hacer esto, pero como quiera lo realizaste, ¿sí? Todo eso es parte de... Y lo hay, por ejemplo, en 1879, que más o menos fue la fecha, lo que viene siendo William Godwin, que creo que también se lo puse por ahí, fundó el primer laboratorio de psicología, ¿sí? En 1879. Y ahí, por ejemplo, empezó a manejar pues lo que eran los experimentos. Realmente no recuerdo algún experimento que manejara él, pero muchos experimentos estaban muy relacionados con lo que les platiqué yo.
que algunos, por ejemplo, algunas personas manejaban lo que era el trabajar con personas. Algunos experimentos después de que trabajaron con personas empezaron a trabajar con animales, porque era muy similar el comportamiento que tenían los animales a cómo nos comportábamos nosotros como personas. ¿Sí? Perdón, está pasando un avión. Y bueno, después de acá, les expliqué un poquito de Freud. ¿Sí? De Freud sí fue donde nos enfocamos un poquito más. ¿Sí? Así que ténganlo por seguro que va a venir al menos una o dos preguntas de lo que viene siendo Freud. Para dar un repasito por ahí, les decía yo que él fue el que manejó lo que era la psicología psicodinámica, o también se le llama el psicoanálisis. ¿Sí? El psicoanálisis, por si no se acuerdan, les decía yo que era donde la persona se recostaba en un diván, que era como un silloncito, y la persona empezaba a comentar o a hablar acerca de lo que viene siendo un proceso que se le llama asociación libre. Que es la asociación libre, donde la persona, por ejemplo, conecta cosas de su presente con cosas de su pasado. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la asociación libre, para llegar a lo que es el problema por el cual llega lo que es la consulta. ¿Sí? Y también les platiqué por ahí, yo creo que donde me tardé un poquito más fue en explicarles cómo está compuesta la personalidad, que está compuesta de tres aspectos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son esos tres aspectos? A ver si alguien se acuerda. Hagan de cuenta que pudiera ser pregunta de examen. ¿Cuáles creen que sean esos tres aspectos? ¿Cómo se compone la personalidad? Exactamente, muy bien, Ángel. Sí, esos son lo que es el ello, el yo y el superior. Por ahí, algunas características, por ejemplo, de cada uno de ellos. Acuérdense, el ello está compuesto principalmente de dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver si se acuerdan. No, no te acuerdas, Ángel. Está bien fácil, fíjate. Una viene siendo instinto. Bueno, los dos son instintos, ¿sí? Pero unos son instintos agresivos y los otros son instintos sexuales, ¿sí? Para que también lo tengan bien presente por ahí de qué se compone lo que viene siendo el ello. El ello se ubica originalmente en lo que es el inconsciente, ¿sí? También es otra de las características principales, ¿sí? También se rige por lo que es el principio del placer, ¿sí? Todo lo que te provoque placer está relacionado con lo que viene siendo el ello, ¿sí? Lo que viene siendo el super yo es todo lo contrario al ello, ¿sí? ¿De qué está compuesto el super yo? Está compuesto principalmente de reglas y normas, ¿sí? Que quién te da esas reglas y normas, por ahí les lo comentamos en clase, nuestros padres y lo que viene siendo la sociedad en la cual vivimos nosotros, ¿sí? Ese se encuentra en el preconsciente, ¿sí? Y lo que viene siendo el yo, les decía, hagan de cuenta que es su personalidad, que son ustedes. Ustedes toman un poquito del super yo, toman un poquito del ello y forman lo que viene siendo pues, su propia personalidad. Por eso les decía yo que hay algunas personas que son muy cuadradas, que siempre tienen que seguir las reglas, siempre tienen que llegar temprano, siempre tienen que hacer las cosas como deben ser. Si no se empiezan a preocupar o se empiezan a preocupar o en algunos casos se pueden deprimir porque no hacen las cosas como lo marcan las reglas, ¿sí? Y lo contrario, por ejemplo, serían personas que pues, no siguen reglas, ¿sí? Que hacen lo que quieren, hagan de cuenta que, por ejemplo, si fuera alguno de sus compañeros en la escuela, pues igual y si yo, se me da la gana y la clase está muy aburrida, pues yo me paro y me salgo y me voy a dar la vuelta ahí por la escuela, voy a la cafetería, voy a hacerme, pues como quien dice tonto, mientras está la cuestión de la clase, ¿sí? Independientemente de la clase que sea, ¿eh? Voy a dar la vuelta, voy a hacer tal situación. Eso es básicamente parte de lo que viene siendo el ello. Porque el ello te dice, ah, no, pues aquí está muy aburrido, mejor salte y vamos a darnos una vuelta por ahí, vamos a almorzar, después ya regresamos ya cuando estés más despejado, ya como en la tercera hora. Sí, y ahí, por ejemplo, eso es parte de cómo funciona más o menos lo que viene siendo el ello y el yo superior. Para no tardarme tanto con eso. Después, lo que viene siendo las etapas de desarrollo de Freud, que vienen siendo, que también vimos por ahí, que son 5 diferentes, ¿sí? La primera es la etapa oral, ¿sí? Acuérdense que está relacionado con que los niños regularmente se meten toda la boca en esa etapa, ¿sí? Y donde se ubica lo que es la zona erógena, en este caso viene siendo
la boca, ¿sí? La otra es la etapa anal. La etapa anal está relacionada, por ejemplo, porque los niños van a la cuestión del baño, pues empiezan a controlar sus esfínteres. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los niños? Al controlar lo que viene siendo sus esfínteres, empiezan lo que es la cuestión de, ay, ¿cómo se llama esta partecita? Bueno, lo que es la zona erógena en este caso, pues es el ano, ¿sí? No tiene mucho pierde, regularmente los nombres pues ahí les dicen. Y la siguiente viene siendo la etapa fálica, ¿sí? En la etapa fálica, acuérdense que suceden varias cosas, ¿sí? Sucede lo que es el complejo de Edipo, sucede lo que viene siendo el complejo de castración, ¿sí? Si no se acuerdan, el complejo de Edipo viene siendo cuando el niño se enamora de su madre y cuando la niña se enamora de su padre, ¿sí? Es el complejo de Edipo en que da. Lo que es el complejo de castración es cuando, según mencionaba Freud, les digo, el niño pensaba que, por ejemplo, le iban a quitar pues su pene, ¿sí? Y la niña pensaba que ya se lo habían quitado. Por eso le llama complejo de castración, donde el niño piensa que se lo van a quitar y la niña piensa que ya se lo quitaron, ¿sí? Así de sencillo. Y bueno, entonces aquí en la parte fálica, lo que viene siendo el centro del placer se encuentra en lo que son los genitales, ¿sí? Donde los niños, por ejemplo, a cierta edad empiezan a tocarse muy a menudo lo que son los genitales. Les decía yo, es más probable en los niños que en las niñas, ¿sí? Que hagan, por ejemplo, esto. Los dos lo hacen, nada más que como los niños regularmente tienen más expuesto lo que viene siendo su órgano genital, por eso es más factible para ellos poderlo hacer. En las niñas, ¿no? La siguiente viene siendo la etapa de latencia. Sí, la etapa de latencia. Les digo que a veces cuando los pongo en los exámenes, a veces les pongo ese tipo de cosas. Me ponen etapa de lactancia, nada que ver con lo que les comento yo, ¿sí? Es etapa de latencia, que está latente, que está contenido, que está guardado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? De las anteriores etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa pánica, se guardó un poquito de lo que viene siendo esa energía. Y ahí donde en esta etapa pues se caracteriza, les decía yo, donde los niños están en la primaria y pues regularmente los niños se juntan con puros niños por la identificación del sexo. Así que tú te identificas con otros niños porque tenemos las mismas características o tú te identificas con otras niñas porque tienen las mismas características, a diferencia de los niños. O sea, son opuestos, digamos, ¿sí? Y después está lo que es la etapa genital, ¿sí? La etapa genital, hagan de cuenta que de la etapa fálica cambió o tuvieron un descanso y luego regresó otra vez a lo que eran los genitales. Los genitales vienen siendo también otra vez la fuente de placer en esta parte, nada más que mencionaba Freud, que es de una manera un poquito más adulta, ¿sí? Y bueno, ya para no hacérselos tan largo, también por ahí hablamos un poquito acerca de los sueños, que vienen siendo representaciones del inconsciente, lo que son los sueños. Ya les platiqué de la asociación libre y pues básicamente eso sería de lo de Freud. Vimos también un poquito de lo que es el conductismo, lo que viene siendo lo de John Watson, ¿sí? Que fue para que no se van a confundir, miren, existen tres tipos de conductismo, ¿sí? El primero que surgió, que también lo vimos por ahí, fue el conductismo clásico, ¿sí? El conductismo clásico viene siendo el de Iván Pavlov, ¿sí? El de Iván Pavlov es el que, no sé si se acuerdan que por ahí comentaron del experimento que tenían con el perro, ¿sí? ¿Cuál es el experimento del perro? Tocaban lo que era la campana, ¿sí? Y el perro empezaba a salivar, pero para hacer eso primero tuvieron que hacer varios intentos. El primero de ellos, por ejemplo, venía siendo que la persona, o en este caso Iván Pavlov, tocaba una campana y el perro pues no hacía nada, no tenía ninguna conducta porque no asociaba la campana con el alimento. Después empezaron, por ejemplo, cada vez que le iban a dar alimento al perro, tocaban la campana, le acercaban la comida, tocaban la campana, le acercaban la comida. Y así, por ejemplo, fue como el perro se condicionó, donde ya asociaba lo que era la campana con la comida. Así que si yo toco la campana, el perro muy probablemente va a empezar a salivar sin que vea la comida, porque va a asociar la idea del sonido con que ya le van a dar de comer, ¿sí? Y así fue como funcionaba lo que era el condicionamiento clásico.
Después vino el conductismo de John B. Watson, ¿sí? Ese personaje que fue, creo que sí les platiqué por ahí, que fue el que hizo experimentos con un niño que se llamó el pequeño Albert, ¿sí? Donde, por ejemplo, él, digamos que para que el niño tuviera miedo a lo que venían siendo, en este caso, una rata, ¿sí? Porque en un principio no le tenía miedo, cada vez que se acercaba a ella, por ejemplo, daba con un martillo un golpe fuerte, hagan de cuenta que sobre una tabla o una mesa, y el niño se asustaba y empezaba a llorar. Lo hicieron varias veces, hagan de cuenta que es como el del perro, nada más que en este caso con el niño y el sonido. Y de repente, por ejemplo, ya asociaba el niño el ratón o la rata que le ponían con el ruido. Por lo tanto, empezaba a llorar sin necesidad de que hicieran ni ruido. ¿Sí? Y así ¿Cuál fue es más. el conductismo, profe? ¿Cuál es ese conductismo? Es el conductismo nada más. Sí, acuérdense que el conductismo clásico viene siendo el de Iván Pavlov, el que les dije del perro. El conductismo en general viene siendo el de John Watson, ¿sí? John B. Watson, donde, por ejemplo, es el que le estoy explicando del pequeño Albert. Y el otro viene siendo el condicionamiento operante, ¿sí? Que es el de Skinner, ¿sí? Aquí ya, por ejemplo, Skinner, digamos que eh, simplificó o lo hizo un poquito más, ¿cuál sería la palabra? Más completo lo que venía siendo la cuestión del conductismo. Aquí nada más para que los puedan diferenciar, acuérdense. El de Iván Pavlov es el conductismo clásico, el que tiene que ver con el perro. El de John Watson es el del niño, el pequeño Albert. Y que aquí nada se pone más que nada el experimento con ese, que ahí no hay tanto problema. Pero también tiene que ver con estímulos y respuestas, ¿sí? Y el de Skinner viene siendo el donde él puso varios conceptos que no se habían manejado anteriormente, que era principalmente el de los reforzadores, ¿sí? Reforzadores. Había reforzadores positivos y reforzadores negativos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos reforzadores? Pues básicamente era el positivo, era cuando te premiaban por hacer algo. Y el negativo era cuando te castigaban por hacer alguna situación. Por eso se le llamaba reforzadores. Refuerzan la conducta, ya sea de animales o de personas, ¿sí? Para que tú hagas las cosas o las dejes de hacer, ¿sí? Por ejemplo, que a ti te llegan a castigar, sí, es un reforzador negativo, donde lo que quieren hacer, por ejemplo, tal vez tus padres, es de que la conducta que tuviste referente a eso se elimine, o como diría Skinner, se extinga, sí, se extingue ese comportamiento. Por lo tanto, desde que estábamos muy pequeñitos, posiblemente, si no hacíamos caso, nos llamaban la atención nuestros padres, nos decían, por ejemplo, no hagas eso, y luego no hagas eso, no hagas eso, hasta que llega un momento en el que, por ejemplo, ya el papá o la mamá se desesperan y posiblemente le den una nalgada al niño. El niño, por ejemplo, muy probablemente por el castigo vaya a entender de que no debe hacer eso porque igual le pueden golpear o le pueden hacer alguna situación, ¿sí? Y por eso es parte de lo que es el conductismo. Básicamente aquí es, principalmente, a diferencia de los otros autores, es el reforzamiento positivo, negativo y lo que es la extinción del comportamiento. Y también vimos por ahí lo que era el experimento de Skinner, no sé si se acuerdan que les platiqué de que él ponía ya sea a gatos o a palomas en una jaulita y luego el gato o la paloma empezaba, por ejemplo, a picar en diferentes lugares, ¿sí? Y picaba en un lugar y luego le salía la comida, ¿sí? Ese era, hagan de cuenta que cuando picaba ahí y le salía la comida, ya estaba haciendo un reforzador positivo. Por lo tanto, ya ponías a la paloma otra vez en ese lugar, iba directamente el botón para que le saliera la comida, ¿sí? Y les digo, pues es parte de lo que es el conductismo. Nada, no se van a confundir entre lo que es el conductismo clásico de Iván Pavlov con lo del perro, el conductismo nada más en general, de lo que viene siendo Watson y lo que es el experimento del pequeño Albert, lo que viene siendo Skinner, con lo que viene siendo reforzadores positivos, negativos y lo que viene siendo la extinción. Ya, yo sé que es un chorro de información ahorita, por ejemplo, así como que posiblemente estén haciendo ahí su listita de las cosas que, por ejemplo, estamos viendo de preferencia ahorita que les quedan 20 minutos, denle una repasadita antes de que empiece el examen, vayan viendo por ahí las cosas, sobre todo lo que son las presentaciones.
Les digo que no las tomé tanto en cuenta porque no todos subieron sus presentaciones también, ¿sí? Nada más céntrense en las que subieron el grupo, ¿sí? Las que no subieron al grupo, pues no las manejé, sí, no se las manejé precisamente esas. Que no se las manejé, ya me acuerdo, ¿sí? Pero sí, muchas de ellas las vimos antes en clase, así que posiblemente les haya preguntado alguna cuestión de esas. También tenemos por ahí, bueno, lo que era lo que les tocó por ahí a algunos de ustedes también, que venía siendo lo de la gestal, que le tocó por ahí a Ángel, si no me equivoco, lo que es lo de la figura y el fondo, ¿sí? Que está relacionado con lo que es la gestal, o las imágenes que por ahí estuvimos checando, que regularmente nos fijamos más, ya sea en el fondo, o nos fijamos más en la figura, dependiendo de, ahí no hay tanto pierde con esa psicología. Y la última es la psicología humanista, que se centra un poquito más en las características de las personas o en las características del ser humano para que, por ejemplo, pueda avanzar. Hay un chorro de teorías de la psicología humanista, por ahí vimos algunas de ellas, pero con que sepan ustedes a qué se refiere, por ejemplo, les digo, en este caso la psicología humanista o lo que es la Gestalt o alguna de las anteriores, con eso es suficiente para que ustedes no batallen para lo que viene siendo tu examen, ¿sí? Déjenme ver si se me escapa algo más de comentarles, muchachos. Déjenme vuelvo a pasar lista. Por ahí había algunas personas que llegaron un poquito después. Déjenme, ya saben que si no los menciono ya están anotados. A ver, 3. Flores Montalos, Valeria Estefanía. Guintal Macías, Lilia Pani. Presente, profe. Muy bien. López Sandoval, David Eduardo. Por ahí creo que se quiere meter, pero pues ya no tiene caso de que se meta. Ya se va a acabar la clase. ¿Y quién me falta? Leo Perales, María de Los Ángeles. Bien, pues básicamente creo que sería todo, muchachos, a menos que se me escape por ahí algún detallito. No, pero creo que ahí dentro de lo que les dije, básicamente está el examen. Así que no creo que vayan a tener por ahí problemillas. De la biografía de Freud no les manejé nada para que no la vayan a estudiar, ¿sí? Pero sí de los conceptos que les comentamos ahorita, del consciente, del inconsciente, del ello, del yo, del super yo, y otras cosillas por ahí para que lo chequen bien eso. Y pues creo que es todo. Les digo, muy probablemente más a rato me vayan a hablar algunos de ustedes o me vayan a mandar un mensaje, no, porque el examen estuvo bien fácil, no batallé nada, ¿sí? Y eso de eso se trata, que no batallen. Lo que sí, por ejemplo, sí puede ser es que se pudieran confundir con algunas cosas, ¿sí? Así que pónganse bien atentos de lo que les vaya a tocar por ahí, que no vayan a tener ningún problema, ¿sí? Les digo que voy a estar atentos con mi celular, por si en todo caso pasa algo, o de que no quiere abrir el examen, o de que, no sé, pasa alguna situación así medio rara. Yo como quiera voy a estar ahí al tanto de si me mandan por ahí algún mensaje, o si de plano, oiga, profe, no me acuerdo de tal pregunta, no les voy a decir la respuesta, pero les voy a decir, mira, acuérdate que vimos tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que más o menos se den una idea de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Andrés, pues muchachos, ¿dudas, preguntas? Nos queda menos de un minuto. ¿Todo bien? No, profe. Muy bien, entonces la estamos viendo pues, denle una repasadita ahorita en los 20 minutos que les quedan, muchachos. Yo sé que no van a abrir su cuaderno mientras están presentando el examen, sí, yo sé que no lo van a hacer, ya dependiendo yo siempre les recomiendo, traten de hacer su examen lo mejor que puedan,